Pues muy buenas tardes a todos. Algunos de ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Otros sean muy bienvenidos. Eh, Vamos a tener más bien una charla sobre un tema complejo y por lo mismo de lo complejo del tema, voy a intentar moderar, pero no va a ser una camisa de fuerza. Tengo aquí expositores, ponentes de primera. Y entonces yo voy a intentar también intervenir lo menos posible, aunque es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los que estamos en este panel. Primero que nada quisiera presentar a nuestros panelistas, eh, empezando por el doctor Esquiabón. Voy a hacer una breve reseña de cada uno de los panelistas. Jorge Esquiabón, profesor de la Universidad Iberoamericana, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, así como maestro en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Fue director de la División de Estudios Internacionales y secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Muy bienvenido, doctor Esquiabón. Eh, a mi derecha también está Marta Luz Rojas Weiser, Wieser, Wiesner, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, socióloga por la Universidad Nacional de Colombia, maestra en demografía y doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Colegio de México. Actualmente es investigadora del Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR, Unidad San Cristóbal de las Casas, integrante del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Departamento Sociedad y Cultura. Sus principales líneas de investigación son movilidades fronterizas y transfronterizas, con énfasis en la participación de mujeres y vulnerabilidades y exclusión social de migrantes en contextos fronterizos. Muy bienvenida, doctora. Y por último, a mi colega y amigo, a José Luis, quien conozco bien, es cónsul hoy de México en Tecunumán, Guatemala. Es maestro en cooperación internacional, políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España. Actualmente es, como ya señalé, es cónsul de México en Tecunumán, Guatemala. Es diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 2010. De 2013 a 2018 estuvo adscrito a las representaciones de México en Irán, Guatemala y Finlandia. Posteriormente ocupó el cargo de director de Coordinación y Asuntos Especiales en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe en la Cancillería. Es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, del COMEXI, y ha participado como panelista y ponente en diversos foros, entre los que destacan la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la CLACSO, y el Instituto Matías Romero, esta casa, que nuevamente muy bienvenidos, y en la UNAM. El título es, no sé, y ya nos dirá el coordinador, que es precisamente José Luis, de nuestro texto, que es México-Guatemala, la frontera que nos une. Lo que voy a intentar, si les parece bien, colegas y amigos, es eh, transmitir algunas ideas fuerza del libro y sobre esas podamos un poco conversar. Yo quiero, antes de iniciar, pedirle a la
doctora Rojas, que transmita nuestros agradecimientos primero que nada, pero también nuestro reconocimiento a Ecosur. Yo no sé si todavía está la doctora María del Carmen Pozo de la Tijera, a lo mejor ya no está, pero como nos ha ayudado a los que hemos servido en Centroamérica y especialmente en Frontera Sur. Eduardo Malo, que estaba en Tapachula, no sé si sigue ahí, José, ahí sigue Eduardo, el doctor Eduardo Malo. Y bueno, la colección, y lo digo con todo respeto, de investigadores y docentes comprometidos con un tema tan importante como es la frontera en Ecosur, pero eh, que siempre tienden la mano, no solo para ejercicios académicos como el que hoy nos convoca, sino también para empujar ideas y ideas fuerza y también ejecutar acciones que la Cancillería promueve una y otra vez y casi siempre cuando vamos de la mano de COSUR es garantía de éxito. Entonces, una vez más, el reconocimiento y los voy a mencionar a todos que participan en esta publicación. Abdel Camargo Martínez, del Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas de COSUR. Luis Alfredo Arriola Vega, investigador y docente de COSUR, con sede en Campeche. Enrique Coraza de los Santos, investigador también de COSUR. Claudia María Monzón Alvarado, investigador en Ecosur Campeche. Marta Luz Rojas, que la tenemos aquí, y ya me referí a ella. Iván Francisco Porras Gómez, investigador del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos, que bastantes aportaciones también nos ha dado. Pues bien, hecho esta mención, si les parece bien, José Luis coordinó el texto. Yo creo que es un texto, si bien con pasajes, yo diría, sencillos y breves, pero muy puntuales, con muchas ideas fuerza, eh, para abordar un tema tan complejo. Y también, no solo un tema tan complejo, sino un tema que sobre el que hace muchos años ocupa y preocupa a la Cancillería, que es la frontera sur, y que precisamente hay varios y elocuentes, yo diría, extractos históricos en el texto, muy apretados, porque sí, la historia entre México y Guatemala, y aquí cito a un compañero que no lo veo todavía, pero Luis Ángel Domínguez, que es el que, además de ser compañero del servicio, alguna vez también colaboramos juntos en la Cancillería, pero una de las expresiones de Luis Ángel, que entiendo que es de él, es que Mesoamérica es todo, o es siempre, o es más, o contundentemente es una región, la extensión de una región. Y sobre esa y otras ideas, fuerza, José Luis, quisiera iniciar contigo, que tú coordinaste el texto, y a lo mejor te interrumpo con algunas cosas para que nos des una valoración general con los ojos de quien coordinó el texto y luego intercambiamos, si les parece bien, algunas ideas entre todos. Muchas gracias. Por favor, adelante, José Luis. Pues muchas gracias, estimado ministro Raúl Cueto, que digo, también falta, no sé si ya tuvo la oportunidad de presentarse, pero también es compañero del Servicio Exterior, rango de ministro, y que hasta hace poco fue cónsul titular en Consulado de México en Quetzaltenango, Guatemala. Es alguien que conoce muy bien en esos 7 años y en su carrera diplomática a esta región y específicamente al país que nos ocupa.
Antes de empezar, no podía no mencionar la felicitación al instituto, al embajador Germán Aschentroop, ministro, a todo el equipo del Matías Romero por esta 12ª edición de la feria. Sin duda un espacio de reflexión, diálogo y de conocimiento. Para mí es un gusto regresar a estas aulas, a estos pasillos de la institución en donde tomé mis cursos de formación diplomática hace ya algunos ayeres. Y bien, me gusta la propuesta, ministro. Creo que podemos hablar sobre las principales conclusiones y verán que este libro se hizo, como menciona el ministro, de manera muy breve, muy concisa. Es bastante delgadito, pero con mucho contenido, justamente porque es para un público general, no necesariamente un especialista. Aborda diferentes temáticas según el interés de cada quien y al fin y al cabo sigue siendo un documento de trabajo para los tomadores de decisiones, gente que está en la formulación de políticas, tiene recomendaciones muy puntuales casi al final de cada ensayo. Y yo quisiera plantear esto. La frontera sur es a veces la frontera menos conocida y quizás para algunos, y voy a decirlo entre comillas, es la otra frontera, naturalmente haciendo referencia a nuestra frontera norte con Estados Unidos, pero no por eso es menos importante. Es una frontera que nos impacta de manera directa a nuestro país, a nuestros connacionales, es una relación tan vital, tan importante. Pero ahora hablemos, ¿qué es la frontera? Primero es un espacio amplísimo, es tan amplio como lo es tan heterogéneo. Son poco menos de 1.000 kilómetros, tan solo con Guatemala, más si sumamos lo de Belice. Y en ese espacio hay una gran variedad de orografía, de procesos sociales, familiares, de recursos, de todo tipo, que día a día se dan cita y generan una verdadera sociedad transnacional, fronteriza, con una identidad bastante marcada. Y entonces, lo principal de este libro creo que es entender esa heterogeneidad de la frontera, que ni es pequeña y ni es una sola. Y el punto de esto es lograr que las políticas públicas o las acciones que desde el gobierno se pueden hacer con respecto a la frontera entiendan primero, porque sucede con mucha frecuencia que esos procesos que yo mencionaba, los familiares, los económicos, los comerciales, con frecuencia moldean la frontera mucho más de lo que la frontera los moldea a ellos. Si pensamos en términos de una línea divisoria, pensamos en unas determinaciones administrativas y con mucha frecuencia la realidad de las cosas en la frontera y nosotros que estamos en el consulado ahí mismo, a 2 pasos del río Suchiate, lo vemos en el día a día, nos dan a entender que tenemos que adaptarnos, tenemos que entender la frontera porque es vital, porque es importante, es una zona de importancia estratégica en términos de seguridad, en términos migratorios. Todos, para nadie es ajeno el tema de que es uno de los principales corredores migratorios a nivel hemisférico. Y es por eso el motivo principal por el cual, junto con los principal, ahora sí que con los expertos en la materia, los especialistas, queríamos dar a conocer eso, dar a conocer estas realidades desde el punto de vista socioambiental, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista migratorio, de seguridad, económico, institucional, etcétera. Entonces, yo para no para continuar con este diálogo, lo quiero dejar aquí. Tenemos muchas cosas más que decir, pero el punto, entiendo, es vamos a fomentar este diálogo. Gracias, José Luis. Pues sí, algunas de las ideas fuerzas del libro yo quisiera que parecieran además contradictorias o insertas en algún tipo de paradoja, Jorge. Y cuando hablamos de la frontera que nos une y al mismo tiempo en alguna de las ideas que además coinciden varios de los autores, que es de la imposición de la agenda o de la imposición de las decisiones. El Tratado de Límites de 1822 pareciera que históricamente, y varios de ustedes se refieren al tema, que hubo alguna suerte de imposición. Hay toda una historia detrás antes del tratado, pero sí em, hay algunas ideas, digamos, que convergen y que tienen que ver, y que convergen los distintos autores, y que tienen que ver justamente con
como una decisión administrativa, que Abdel es uno de los que se refiere al tema, nos divide. Entonces, quisiera que elaboraras un poco con eso, Jorge. Tú te refieres precisamente a las instituciones y la institucionalización. Y me llama la atención que mencionas en tu texto que, eh, y no lo dices así, no dices periodos de crisis, pero sí dices periodos de coyuntura, que son los que nos permiten avanzar entre México y Guatemala en la institucionalización. Cuando no hay coyuntura, y yo agrego, Jorge, cuando no estamos en crisis, ¿qué crisis? Desde luego esa frontera ha vivido varias, históricamente. Pero cuando no estamos en algún tipo de crisis o de coyuntura, como tú lo señalas, no avanzamos. Quisiera que elaborara sobre eso, Jorge, y luego le daríamos un par de ideas provocativas de los colegas de Marta para que además, pues siendo parte del grupo de investigadores, también conoce muy bien. Hay varias ideas fuerza que también Abdel nos provoca en este texto. Insisto, son textos cortos, pero llenos de contenido. Entonces, por favor, Jorge, si quieres elaborar sobre eso primero. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, embajador, qué honor y privilegio de estar en la casa donde se genera no solo la formación del Servicio Exterior Mexicano, sino también se generan las mejores ideas para el ejercicio de la política exterior de nuestro país. Y no solo es un honor estar en el Instituto Matías Romero, es un triple honor estar rodeado en este presidium de tres verdaderos expertos sobre no solo la frontera, sino sobre la relación México-Guatemala. Muy particularmente, nuestro queridísimo ministro, el cónsul general previo en Quetzaltenango, nuestro actual cónsul en Tecunumán, y Marta es, sin lugar a dudas, una de las máximas expertas en el conocimiento de la relación bilateral y muy particularmente a nivel de frontera. Y yo veo la relación México-Guatemala, pero desde la Ciudad de México, lo cual me da una perspectiva diferente que justamente me permite atender las provocaciones o preguntas, yo diría, de nuestro queridísimo ministro Cueto. A ver, frontera. La frontera que nos une se llama este libro. Yo siempre he dicho que las fronteras pueden ser una de dos cosas o, dependiendo del tiempo y dependiendo del momento, pueden ser las dos. Una frontera puede ser un trazo sobre la arena, y en el caso de la frontera México-Guatemala, en términos históricos, en términos culturales, en términos de nuestras etnias que viven en ambos lados de la frontera, también en términos de los flujos, muchos de ellos irregulares, que pasan esta frontera, es un trazo sobre la arena que no se nota. Y por lo tanto, pareciera que importa mucho más desde Tecunumán, lo que pasa del lado mexicano en la frontera, o desde Tapachula, y lo que pasa en el lado guatemalteco de la frontera, que lo que se ve desde la Ciudad de México o desde lo que se ve desde la Ciudad de Guatemala. Y por lo tanto, pareciera que, así como nacimos juntos a la independencia, porque recuerden que la Capitanía General de Guatemala se integra al Imperio Mexicano en 1821 para, de la mano de México, hacer su proceso de independencia, y luego, negociado estaba, deciden hacer su independencia de México para crear las Provincias Unidas de Centroamérica. Y ahí es donde empieza justamente la lógica de frontera, porque antes no había, porque éramos parte de de un mismo territorio soberano. Y la segunda forma de ver una frontera es justamente como una barrera que dificulta la cooperación, como una barrera que divide dos territorios soberanos, como una barrera que también puede dividir a comunidades. Y por lo tanto, esta frontera México-Guatemala ha sido las dos cosas y ha, dependiendo de los momentos históricos, sido más fluida o funcionado más como esta difícil barrera para sobreponerse a ella. Yo lo que digo es que, así como el ministro Cueto lo adelantaba, nos cuesta muchísimo trabajo entender a nuestros vecinos del sur como sí entendemos a nuestros vecinos del norte. Y yo siempre digo que en política, y política exterior también aplica,
Las prioridades se miden en presupuesto. Bueno, estamos invirtiendo aproximadamente el 50% del presupuesto y el 50% del personal de la Cancillería mexicana para nuestra relación con América del Norte, donde tenemos, como ustedes saben, 57 consulados a más de las 2 embajadas. Y cuando vemos la cantidad de recursos que invertimos para nuestra relación hacia el sur, es decir, con América Latina, estamos hablando del 15%. ¿Qué significa eso? Y bueno, si nos fuéramos al caso de Guatemala, no sé exactamente el dato, pero probablemente estaríamos hablando de un 2-3% del presupuesto y del personal de la propia Cancillería y por lo tanto de la política exterior de México. Entonces, eso les habla de la enorme diferencia que existe entre el interés y la importancia que como país le damos a nuestra relación hacia el norte y tristemente nuestro desinterés y nuestra baja prioridad, tristemente, que le damos hacia nuestra frontera del sur. Sin embargo, y aquí Marta no me dejará mentir, son igualmente importantes estas 2 fronteras. Y yo me atrevo a afirmar contundentemente que después de la embajada en Washington, la segunda embajada más importante que tiene México es en Ciudad de Guatemala. ¿Por qué? Porque justamente hay esta integración entre nuestros pueblos, entre nuestras historias, que nos lleva a que lo que sucede en Guatemala importa en México y lo que sucede en México importa en Guatemala. Esto implica que se ha construido una relación interméstica entre Centroamérica, pero muy particularmente Guatemala y México. ¿Qué significa que es interméstico? Que lo doméstico se convierte en internacional y lo internacional en doméstico. Y por lo tanto, México y Guatemala nacimos unidos y hemos tenido nuestros escarceos, pero a final de cuentas seguimos unidos, aunque con diferencias importantes. Ahora, a mí me tocó analizar dentro de este texto justamente la relación institucional entre México y Guatemala y muy particularmente identificar cuáles son todos esos tratados, cuáles son esas convenciones, cuáles son los grupos de trabajo que funcionan y cuáles son los que no funcionan. Y luego, de manera mucho más interesante, explicar por qué sí y por qué no. Y aquí es donde justamente viene la provocación del ministro Cueto, porque él habla de asimetría y de imposición. Sí, tristemente, las 4 características que yo diría que cuando menos en la relación institucional entre México y Guatemala predominan el día de hoy y han predominado históricamente son justamente una gran asimetría de poder entre México y entre México y Guatemala. Tristemente, una desconfianza desde Guatemala hacia México, justamente por esta histórica búsqueda de intervencionismo mexicano en los asuntos guatemaltecos. Tercero, una diferencia gigantesca en las capacidades institucionales entre los 2 países y yo me atrevo a afirmar contundentemente una debilidad relativa de las instituciones guatemaltecas en términos de construcción de su Estado nacional soberano y por lo tanto la dificultad para ejercer política pública desde el lado guatemalteco, lo cual además genera dificultades para una relación bilateral en la cual muchas veces cuesta trabajo tener interlocutores del otro lado de la frontera para avanzar esos temas que son comunes. Y finalmente, cuarto, una muy deficiente coordinación entre los 2 países para atender las temáticas y problemáticas y retos comunes, pero también una muy mala y deficiente coordinación al interior de cada uno de los países entre sus diferentes secretarías de Estado, justamente para identificar cuáles son los temas, cuáles son las prioridades para justamente buscar trabajarlas con el otro lado de la frontera. Y así es como entro a un profundo análisis, bueno, junto con Mariana Jiménez Canet, que es la coautora de este capítulo, para analizar justamente la relación institucional a través de la Comisión Binacional México-Guatemala, que se ha reunido muchas menos veces de las que debería, y dentro de ella los diferentes grupos de trabajo. Y no les va a sorprender cuando les diga cuáles son los grupos de trabajo que parecen funcionar mejor, justamente aquellos en los cuales hay asimetría de poder. México, de cierta medida, no impone, pero sí establece la agenda de lo que se tiene que discutir, generando esta desconfianza guatemalteca, pero también aprovechando esta debilidad institucional relativa para poder acompañar estos procesos, aunque sea de manera descoordinada entre los 2 países y entre las secretarías de Estado de ambos países. ¿Cuáles funcionan? Funciona el grupo de puertos y servicios fronterizos, el grupo de asuntos migratorios y fronterizos y el grupo de alto nivel sobre seguridad. Y finalmente, la institución que yo diría que todos los mexicanos y guatemaltecos
sí nos tendríamos que quitar el sombrero en términos de un funcionamiento ejemplar dentro de la relación bilateral, ha sido la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre los dos países, que en buena medida ha permitido establecer claramente nuestros límites fronterizos, pero no solo eso, sino también trabajar sobre el recurso hídrico, que es esencial para, en buena medida, garantizar un desarrollo económico en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, sí hay posibilidades de un trabajo mucho más intenso, pero eso pasa también, desde mi punto de vista, por una mayor generosidad del lado mexicano. ¿Y dónde está esa generosidad del lado mexicano? Justamente en términos de institucionalizar mejor la relación bilateral. ¿Por qué? Las instituciones sirven al menos poderoso en una relación, y si tienes una mayor institucionalidad en la relación bilateral México-Guatemala, justamente se incrementa el nivel de confianza, se facilita el nivel de cooperación entre las diferentes instituciones de los dos países y al interior de los propios dos países, y fundamentalmente también permite esquemas de cooperación del que tiene más recursos hacia el que tiene menos recursos. Por lo tanto, sí hay posibilidades justamente de atender estos grandes retos en la institucionalidad de la relación bilateral México-Guatemala, y yo por lo tanto soy un convencido de que los mexicanos conocemos muy bien el norte y nos convendría conocer mucho mejor el sur. Y Guatemala, desde mi punto de vista, es uno de los países más maravillosos y hermosos sobre la faz de la tierra, salvo su ciudad capital, que es un poquito complicada, pero el resto del país, a cualquier rincón que ustedes vayan, es una verdadera maravilla. Tenemos que conocernos mejor nosotros a los guatemaltecos a nosotros, porque a mayor entendimiento, mejores relaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Advierto entonces que habrá que trabajar en mitigar o diluir, Jorge, esta idea de que pues trabajamos mejor en las coyunturas y no institucionalizamos. Estoy suponiendo, como terminaste tu exposición, que hay que conocernos mejor, que ese es un componente en el que hay que trabajar para que la institucionalidad sea permanente y no solo provocada por las coyunturas. Gracias, Jorge. Marta, yo quisiera, porque además aquí buena parte de tus colegas y tú se refieren a la nueva dinámica de las localías. Hay también, José Luis se refiere al tema más enfocado, y creo que Jorge también. Jorge además habla muy puntualmente no solo de SILA, sino de la Comisión Binacional, que es la institucionalidad básica de la relación bilateral. Pero a las nuevas dinámicas que nos da José Luis y Marta, la, eh, la, mm, la producción, la generación local. Y no solo me refiero, desde luego, a la histórica, que tiene que ver con las etnias que compartimos, sino precisamente a las nuevas dinámicas que, como menciona José Luis, tienen que ver con el componente de seguridad y de migración. Y ahora platicamos un poco, si quieren, del tema de Tapachula, que yo creo que es un emblema en muchos sentidos. Pero, ¿cuál sería la opinión en general, Marta, si quieres, además, un poco abordando por tus colegas de ECOSUR, de esta nueva dinámica marcada por las localías, o por los locales, o por la nueva dinámica local que ha marcado la frontera y que precisamente es más lo que nos une que lo que nos divide, ¿no? Esa paradoja es importante un poco atenderla desde el punto de vista de la dinámica local. Gracias, Marta. Bueno, pues también en primer lugar agradecer la invitación a este panel, agradecer la presencia de todos ustedes, de todos y todas ustedes. Y bueno, señalar que para los que somos, quienes somos académicos en la frontera sur, poder contar con la colaboración del consulado, tanto digamos en el caso de Guatemala, la de Ciudad Guatemala, que ha sido una colaboración histórica, que ha tenido sus ires y venires, ¿no? Pero desde hace unos años, eh, una colaboración estrecha con el consulado de México en Tecunumán.
que lo cual nos ha permitido inclusive ir a hacer presentaciones de libros a unas comunidades supremamente alejadas, pero que nos permite el contacto con población que históricamente ha llegado a esa región de lo que llamamos frontera sur. Jan de Vos, que es un historiador de la frontera, era un historiador porque ya murió, decía, bueno, la frontera sur en realidad no es ni siquiera frontera sur, deberíamos decir la llamada frontera sur porque geográficamente no es exactamente el sur. Y por otra parte, como ya se ha señalado, ya lo ha señalado el señor cónsul, no es una sola frontera. Entonces eso debemos siempre enfatizarlo. Y enfatizarlo porque a veces nos enfocamos demasiado en ciertas partes de la frontera sur a partir de la cual generalizamos, ¿no? Tenemos una compañera en Ecosur que está en la sede de Chetumal y siempre nos insiste en que hay que destapachultequizar los estudios de migración o desoconusquizar los estudios de migración, porque muchos de los estudios se han enfocado en el Soconusco y en particular en Chiapas, desconociendo los procesos migratorios que hay en Campeche, que sigue siendo frontera, y en Tabasco, que sigue siendo frontera con Guatemala, y en el caso de Quintana Roo con Belice. En el Colegio de la Frontera Sur tenemos investigadores en todas estas sedes y hay distintas maneras de interactuar o de dialogar con relación, digamos, a lo que llamamos la frontera sur, que puede ser entendida como el límite internacional, la división político-administrativa, pero que también puede ser entendida como una región. Y esa región, en algunas zonas de la llamada frontera sur, son en realidad regiones transfronterizas. No podemos entender un lado sin el otro, dadas las dinámicas tan estrechas que hay, y ahí sí, de una continuidad histórica. Hay otros lugares en la frontera sur que no tienen tanto esa dinámica, sin embargo, hay, digamos, situaciones históricas que hacen que en algunos momentos esa relación con las localidades de un lado y del otro se produzca con distintas intensidades. Entonces podemos tener, pues recientemente, esta mañana vimos una foto, al menos me llegó una foto de la presencia del ejército mexicano en la brecha fronteriza entre Campeche y el Petén guatemalteco, donde tenemos una comunidad desplazada del lado mexicano, que se llama, perdón, de guatemalteco, que se llama Laguna Larga, que está sobre la brecha, y entonces, bueno, es una comunidad que ha sido desplazada desde hace mucho tiempo. Esa es una historia también muy interesante en la frontera con Campeche. Y bueno, y entonces la frontera tiene que ser entendida como ya lo ha señalado Jorge, como puede ser, digamos, una barrera, un límite, un obstáculo, pero también es un recurso para mucha población. Y en el caso del Soconusco, que es donde particularmente nos hemos enfocado algunos, es una región que ha tenido una dinámica histórica de vínculo muy estrecho con Guatemala. De hecho, es un vínculo incluso prehispánico con la Mesoamérica, que ya se ha mencionado. Tenemos vestigios, por ejemplo, cerca de Tapachula, de la ruina de Izapa, que nos hablan, entrecomillado, de una ruta histórica del caminar o del trasegar, como diría Iván Porras, que es el compañero con el que yo soy coautora del artículo, del capítulo que está en este libro. Y que entonces nos permite entender por qué con estas nuevas dinámicas recientes de una mayor presencia fundamentalmente de población que se dice que va en tránsito o en transitoriedad, que es el concepto que estamos usando más recientemente, es decir, personas que pensaron que iban a pasar el territorio mexicano, pero que se fueron quedando más, digamos, con trayectos menos rápidos, más prolongados, y entonces los hace quedar en una especie de transitoriedad. En cualquier momento se pueden ir, en cualquier momento están y pueden tener su estancia prolongada, pero de repente
por cualquier situación que produzca un efecto llamada, y más precisamente ahora, por ejemplo, con el CBP One, con la posibilidad de hacer una cita desde Chiapas y desde Tabasco, pues tenemos una presencia muy fuerte. Aparentemente había disminuido la presencia de población en tránsito en la ciudad de Tapachula y de repente ya volvemos a tener una gran cantidad de personas. Más para mencionar un dato, el año pasado el Instituto Nacional de Migración registró un poco más de 700,000 eventos de migración irregular. Eso tiene todo un tema, el uso de las estadísticas, pero digamos personas que son detenidas porque no pueden demostrar una legal estancia en México, detenidas o presentadas, les llaman ahora, o canalizadas para el caso de los niños y niñas. Y entonces, el año pasado fueron 700,000. A julio de este año llevábamos casi 700,000. Y la mayor parte estaban registradas en Tabasco y en menor medida en Tapachula, algo inédito en la historia de la migración en tránsito o por México, que entra por la región de Tapachula. Históricamente, Chiapas ha concentrado alrededor del 40, 45, de repente ha bajado al 37, pero siempre ocupaba el primer lugar en este proceso de la contención de personas que pretendían llegar a Estados Unidos. Ahora ocupa el segundo lugar. Tabasco, el mayor registro fue de 46%, lo cual nos habla de cambios muy rápidos que no los teníamos contemplados y que es necesario, desde mi punto de vista, atenderlos, porque justo las poblaciones locales reaccionan frente a esas llegadas inesperadas, ¿no? Históricamente, nosotros podemos decir, yo llevo 25 años estudiando la frontera sur, lo cual no me da ninguna autoridad, pero sin embargo puedo decir que tengo algunos pelos de la burra en la mano, como dirían en México, y puedo decir algo con alguna contundencia. Y decir en particular que los procesos migratorios, en particular la migración en tránsito, no es nueva. Lo que es nuevo son las maneras de migrar y las maneras de quedarse, ¿no? En particular desde 2015 y no de 2018 empezamos a ver presencia de grupos, el migrar de manera gregaria, ¿no? Primero los cubanos, luego los haitianos, luego los salvadoreños y hondureños, luego ahora los venezolanos y así. Por primera vez, fíjense ustedes, de manera también podría decirlo inédita, el censo de población de 2020 tuvo un cambio muy importante en México. El segundo país con personas que tienen una mayor presencia como inmigrantes que residen en México era Guatemala, con una gran diferencia de los nacidos en Estados Unidos, que representan una proporción muy importante. Y en el 2020, cercanamente, en el tercer lugar se ubicó la población venezolana. En ese momento ya la supera. Es decir, el segundo país, y tradicionalmente eso lo observamos en los países vecinos son los que más tienen una presencia por lo general en el país. Es el país de residencia, ¿no? En el caso mexicano, de Estados Unidos y Guatemala, Belice no lo es, porque Belice tiene otra historia muy diferente, pero ahora son los venezolanos. Y entonces eso genera, pues hay necesidad de hacer un llamado sobre las políticas, en particular debemos identificar que hay poblaciones que no se quieren quedar en este país, punto. Hay poblaciones que quieren seguir a Estados Unidos, pero hay otra población que sí quiere quedarse o que quiere caminar de una manera distinta por el país. Y entonces, como eso no es nuevo, yo creo que uno de los retos que tenemos como gobierno es que podamos anticipar, porque ya lo sabíamos, los estudiosos, los que estudiamos los procesos, ya sabíamos que se iba a producir esto. Es irreversible, la migración no va a parar. Mientras haya necesidades en los países de origen, no va a parar. Y eso, los cambios estructurales en los países de origen son estructurales, y eso no cambian de la noche a la mañana. Entonces, es importante que haya la cooperación, la colaboración, pero sobre todo para pensar una política de largo alcance y no para pensar en una política de
paños de agua tibia o de solución de emergencias. Las emergencias y las urgencias deben empezar a ser importantes en esta Coyuntura. planeación. No, Exacto. te escucho, Ahí, perdón. bueno, es Inmediatista o de coyuntura, decía exactamente. Jorge, ¿no? Y lo otro que hay que pensar es que en toda esta historia que tenemos por la frontera sur y que a lo mejor sucede en otros lugares y que está sucediendo, digamos, en las personas que están retenidas en la frontera norte, es que tenemos una confluencia o una convergencia de distintas nacionalidades. Los datos de la Comar del año pasado, de 2023, cuando llegaron a ser 140,000 solicitudes de solicitantes, personas solicitantes de reconocimiento de la condición de refugio. Claro, no todas esas personas se les aprueba, pero sí nos sirve para identificar que venían de 108 países, cada uno con una historia, cada uno con una situación particular, aunque venga una sola persona con una situación específica. Entonces, eso nos obliga a pensar en procesos de integración de una manera distinta, donde lo local es importante, donde lo microsocial es importante, donde el gobierno de Tapachula, el gobierno del Comitán. Ceibo, el gobierno de Comitán, el gobierno de cada uno de los lugares por los que atraviesan las personas, o aunque no, digamos, no lo hagan en un número grande, debemos pensar en procesos en los que debe participar la población local, las personas migrantes, pensando que es un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana. Y bueno, y de otras instituciones de gobierno y organizaciones no gubernamentales que deben participar. Y bueno, y ahí lo puedo. Nuevas, gracias, maestra. Hablamos entonces en el texto y con los colegas del Ecosur precisamente de nuevas interacciones, de la nueva dinámica de la frontera. Y justamente desde el punto de vista sociológico, pero también para el diseño, la formulación y la ejecución de la política pública. ¿Cómo convencer? Y aquí otra vez, y a ver si me ayudas un poco, José Luis. Porque los dos hemos estado de los dos lados del escritorio. Es decir, sí, en el área de América Latina, en la Cancillería, y con especial atención en Centroamérica, y con especial atención o señalada atención en Guatemala, y del otro lado, ya adscritos, que por cierto es un privilegio y consideras conmigo, ver la problemática in situ. El tema es cómo convencer de que estamos hablando de esta frontera que nos une y que no nos divide. Que ese es nuestro gran tema. Pero es también, y hablo de esto y tú lo mencionaste, la visión desde la Ciudad de México, dijiste, Jorge. Y lo está diciendo la voz de un académico con mucha experiencia que yo decía de broma, pero es cierto, que estás inventariado en este instituto. Entonces, no solo, ¿no? Es la academia, sino también es parte de la Cancillería, Jorge. Cómo la visión desde capitales, a veces se toman las decisiones desde capitales, José Luis, y que no tienen nada que ver con la dinámica y esta nueva dinámica de la frontera. Sí, yo coincido, Marta, es difícil tratar de decirle frontera sur, es mucho más que eso. Es decir, además por el trazo, ¿no? Cómo convencer a capitales, cómo superar o mitigar, Jorge, José Luis, Marta, estas apreciaciones de imposición, de asimetría, para poder trabajar, ¿no? Y convencer hacia los dos lados. Porque a veces justamente hay apreciaciones que tienen que ver con las sensibilidades de la vecindad. Y todas las vecindades tienen sensibilidades. Yo creo que además se extienden de manera distinta en los territorios. Es decir, esa es mi experiencia de la localía y voy a hablar de las dinámicas locales. Tiene que ver, es mucho más empática el suroccidente de Guatemala con México que la ciudad capital, por ejemplo, o el oriente de Guatemala. Y ojalá nos menciones algo también sobre esto, José Luis. Entonces, a veces convencer con también
estas sensibilidades de la vecindad, que además se segmentan, ¿no? Entendemos Guatemala de manera distinta en todo México. Y entonces a veces desde la Cancillería queremos convencer a nuestros colegas de la Secretaría de Economía, con todo el respeto, o de alguna otra secretaría, para que vayamos en fuerza sobre una política pública en particular que impacte justamente la franja fronteriza y haga un ejercicio transfronterizo, que es el enfoque fundamental. Pero, pues eso es el problema, tratar esta especie de dicotomía ¿no? De capital contra localía, y entonces dónde se decide la política pública. Y entonces la idea es cómo convencemos, porque nosotros creo, y muchos de los que están aquí están convencidos que es una frontera común, que lejos de separarnos nos une. Y ese es el discurso de los diplomáticos acreditados, y perdón el discurso, no lo digo en el mejor de los sentidos, no desde el punto de vista retórico, pero sí trabajamos con Guatemala, con los diplomáticos guatemaltecos, hablando de este concepto. A ver, intentemos administrar la frontera bajo el enfoque de unidad y no de división, y no de imposición. Por favor, José Luis, me gustaría que hicieras alguna elaboración sobre la visión capital Ciudad de Guatemala, capital Ciudad de México, para el in situ, las nuevas dinámicas locales, cómo administrarlas y además intentar solucionar la infinidad de problemas que también nos unen. Entonces, y con esto cierro, es la paradoja que el suroccidente de Guatemala, que incluye San Marcos, y el sureste de México son las dos regiones más ricas de ambos territorios y tienen los índices de pobreza y de pobreza extrema en ambos territorios, paradójicamente, que concentran estas poblaciones. ¿Cómo convencer sobre estos indicadores terribles para hacer una política pública común? Porque si algo tiene que tener una política pública en la frontera es que sea transfronteriza. Entonces, si por favor elabora sobre este tema, te pediría también después a Jorge y a Marta. Gracias. Con mucho gusto. Y me da gusto que el título del libro justo es lo que está generando este debate, La frontera que nos une. Fue un título muy pensado justo para dar este mensaje. Suena a veces trillado, la frontera es el punto de encuentro, no de división, pero yo sí quisiera resaltar siempre que eso no es fortuito, eso es producto de mucho trabajo diplomático, pero también entre las sociedades, pues quizás no es tan conocido que con Guatemala no necesariamente siempre tuvimos una relación tan fluida. Estoy hablando naturalmente desde tiempos históricos. Hemos pasado por desencuentros, por alejamiento, distanciamiento, también hasta básicamente una ruptura de relaciones diplomáticas, casi pasando por una intervención bélica. Y apenas es hasta la década de los 90, 2000 es que empezó a haber un mejor entendimiento, una mayor institucionalización. Entonces, yo siempre hago este énfasis porque la relación y ese buen estado del que podemos decir que gozamos hoy día no siempre ha sido así para las generaciones anteriores. Y creo que eso lo recoge muy bien Mónica Toussaint en el primer capítulo de este libro, que justo en pocas páginas da una reseña muy puntual de 175 años y podemos ver esto que acabo de comentar, de que no ha sido necesariamente fácil en una etapa con Guatemala y hoy que sí lo es gracias a un gran trabajo. Entonces no puedo más que coincidir con el doctor Schiavone en el sentido que una frontera puede ser una o dos cosas, ¿no? O es una división o es una línea trazada en la arena. Creo que puede ser bien ambas según cada coyuntura, cada momento. Sin embargo, es algo que siempre ha estado y que hay mucho que se puede hacer. Por ejemplo, me quedo enganchado con lo que mencionó sobre la Comisión Binacional. Sin duda, es algo que ayuda a mover las burocracias cuando hay estos encuentros con los gabinetes. Sin embargo, también hay más allá y creo que el doctor Schiavone lo mencionó, hay diferentes grupos
como el grupo de puertos y servicios fronterizos, están los subgrupos y las subcomisiones y todos van trabajando de manera paralela. No me dejará mentir el ministro Cueto, pues tanto en la embajada como en los consulados nos toca ir trabajando en los periodos entre las comisiones binacionales y es un trabajo muy profundo, muy regular que requiere muchísimo. Y por otro lado, creo que México tiene una gran huella diplomática en Guatemala. Es cierto, sí se mide con los recursos, se mide con los presupuestos. Naturalmente no hay ninguna relación que le va a llegar a los talones a los presupuestos que le dedicamos a Estados Unidos por obvias razones. Sin embargo, sí podemos decir que en Guatemala tenemos una gran huella diplomática, el diálogo del alto nivel, la primera visita fuera de América del Norte del presidente Andrés Manuel López Obrador fue justamente a Guatemala. Ahí hemos abierto un nuevo consulado en Petén. Hay un consulado honorario también nuevo en la Antigua. Es decir, hay una huella que cada vez se profundiza más y que también son esos símbolos que pesan y pesan bastante en las relaciones. Y sí tenemos que prestarle atención a esta frontera. Como ya se mencionó aquí, nos afecta de manera directa mucho más de lo que creemos los mexicanos. Claro, quizás en capital no se sienta tanto como se siente en el sur y sureste, pero pregúntenle a los tapachultecos qué hacen si deja de venir los visitantes guatemaltecos. Esta analogía de que el SAMS que más factura, anécdota, que el SAMS de que más factura a nivel nacional es el de Tapachula, pues es un reflejo de esta realidad. Cualquier determinación que hagamos en la frontera nos impacta de manera directa, nos puede impactar en el comercio a través de bloqueos de aduanas. Cualquier determinación que se haga a nivel central de repente nos puede generar un gran problema ahí en la frontera con los transportistas y eso al fin y al cabo bloquea o dificulta nuestras transacciones del día a día. También qué pasa si el día de mañana Guatemala decide implementar otro tipo de política migratoria, cuando hoy por hoy hemos tenido una coincidencia, una visión común sobre lo que es la gestión. Entonces, todo esto requiere mucho trabajo y todo esto nos puede afectar de una manera muy, muy directa, que quizás relaciones importantes del otro lado del océano, que son igualmente importantes, pero que no necesariamente nos afectan a la población, a los mexicanos en su día a día. Y bien, lo que mencionaba el ministro, es muy común ya estando en frontera ver que las determinaciones que se toman y se escriben en papel y que se quieren implementar en la frontera no necesariamente siempre funcionan. Los procesos y esa sociedad transnacional y esos vínculos que van y vienen son tan fuertes que son como el agua, se van metiendo a través de los recovecos y buscan las grietas institucionales para justamente seguir y continuarlo. El ejemplo más claro lo vemos por ejemplo, en las aduanas. Tenemos los puertos fronterizos, tenemos instituciones, los puertos tienen aduana, tienen migración, pueden tener SADER o IRSA, pero a escasos metros sí vemos las balsas, ¿no? Las balsas con todo tipo de mercancía. Es casi una fotografía surrealista de la institucionalidad contrapuesta a la realidad, pero es una realidad y hay que entenderla. Y justamente de eso se trata este libro. Hay que entender la frontera en sí misma, porque no necesariamente se va a moldear a lo que desde capital se quiere que se sea. Y para que podamos tener políticas públicas adaptadas, tenemos que entenderla. Y empezando, como lo dice la doctora Rojas, hablar de muchas fronteras, porque es mucho más que una, hay que destapachultequizar, ¿no? Me gustó mucho el término. El comercio que día a día hay hormiga, es algo que requiere una regularización, pero también requiere una simplificación, porque si le ponemos a cada persona que anda importando papel de baño, otros insumos básicos, nunca va a poder llenar por los formatos de la agente aduanal, nunca va a hacer el proceso aduanal de liberación y todo eso. Tenemos que encontrar una manera que se adapte porque el comercio
hormiga del día a día va a seguir existiendo. Obviamente se tiene que regular, no podría ser para cualquier producto, hay que pensar en la inocuidad de ciertos productos. Por supuesto que tendría que ser mercancía lícita, pero es decir, hay que pensar en la frontera desde su propia óptica y no al revés. Gracias, muchas gracias, José Luis. Si quieres también abordar un poco, Jorge, te pediría sobre esta paradoja de capital, localía y no, y cómo eh, convencer de que debe haber un enfoque transfronterizo en cualquier política pública, además, acompañada por los dos países, ¿no? Totalmente de acuerdo. Justo cuando escuchaba a Marta, y siempre es un placer escucharla porque aprendo mucho de ella, recuerdo ese gran proyecto que hicimos la administración pasada, no sé si recuerdas, Marta, que tenía el título Región Transfronteriza México-Guatemala. Por cierto, todo está públicamente disponible porque los 27 centros públicos de investigación CONACYT nos pusimos de acuerdo justamente para entender a la región, y la palabra importa, y es una región porque son más similares los espacios geográficos, culturales, históricos, sociales a ambos lados de la frontera de lo que son hacia las capitales. Por tanto, es una región diferenciada, es transfronteriza justamente por lo que decía Marta, en el sentido de pasa lo que pasa a través de la frontera de manera regular e irregular, que hace que lo local se convierta en internacional, lo internacional en local, por lo tanto es parte de este espacio conjunto. Ahora, quisiera yo entrar al tema de qué podemos hacer o cuáles serían las características de una buena política diplomática de cooperación de política exterior entre México y Guatemala, justamente para poder tener mejor entendimiento y por lo tanto una mejor relación bilateral que entienda las asimetrías, pero que también encuentre los espacios para la cooperación. Yo siempre lo que digo es que para analizar la política exterior o para analizar la política migratoria de la cual Marta es experta, hay 5 características y yo las llamo las 5 Cs de las buenas políticas exteriores o de las buenas políticas migratorias en este caso. Primero, coherencia. ¿Qué significa coherencia? Coherencia significa que aquello que yo exijo a los demás, lo concedo también en mis relaciones hacia los otros. Y tristemente, lo que hemos visto, cuando menos del lado mexicano, es muy poca coherencia. Exigimos mucho a Guatemala y cumplimos muy poco de lo que Guatemala nos pide a nosotros. Segundo, consistencia. Sí, tenemos el derecho soberano de establecer las políticas públicas en materia de seguridad, en materia de migración, en materia comercial que queramos cada uno de los países, pero al mismo tiempo tenemos que ser coherentes en que al momento de aplicar esas políticas públicas, particularmente a nivel fronterizo, tenemos que ser un irrestricto respeto a los derechos humanos de las personas, sean migrantes, sean trabajadores temporales, transnacionales, sean lo que sea. Por lo tanto, tiene que haber justamente esa consistencia entre la política pública, pero también el respeto a los derechos humanos de las personas en la frontera. Tercero, tiene que haber coordinación para que haya una buena política. Coordinación al interior de las diferentes instancias públicas de cada uno de los países, pero también entre los órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el local. Y tiene que haber también esta coordinación binacional a través justamente de estas instituciones que se han creado. Cuarto, tiene que ser cooperativo. Entonces, la cooperación es la forma en la cual se resuelven justamente los retos. Yo no los llamo problemas, los llamo los retos para una buena administración de la relación bilateral, pero también de la relación fronteriza. Y finalmente, quinto, y creo que igualmente importante, la quinta C de las buenas políticas exteriores o de las buenas políticas migratorias es la corresponsabilidad. Es decir, tenemos que entender que a ambos lados de la frontera somos corresponsables en términos de tanto los retos como de las soluciones que se propongan. Por lo tanto, yo os invito a que al momento de analizar las políticas exteriores, o en este caso las políticas migratorias, siempre pensemos en que sean crecientemente coherentes, consistentes, cooperativas, coordinadas y corresponsables. Muchas gracias, Jorge. Por favor, maestro López. Sí, muy interesante, muy buenas. Bueno,
pues hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, pero yo quisiera enfatizar en un tema que es la tensión entre la competencia federal y la competencia local. Y justamente en el tema de la migración, eso es un tema que produce una tensión muy fuerte. Entonces, lo que ha sucedido últimamente en Tapachula con una presencia, para hablar de la ciudad de Tapachula como un centro nodal, un centro urbano nodal, ¿no? Binacional, de muy fuertes relaciones en una amplia región que llega hasta Quetzaltenango, pero que se puede ampliar, ¿no? Em, es que con las llamadas caravanas y con lo que se ha producido en los últimos años, desde octubre de 2018 en particular, pero como digo, antes habían otras expresiones también de esta movilidad en grupo, es que hay una alta presencia de personas de distintas instituciones en Tapachula. Ya se perdió el número de cuántas instituciones de gobierno, organismos internacionales, pero también organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, que llegaron, se tomaron la ciudad, por decirlo de alguna manera, y que entonces el ayuntamiento o la autoridad local ha estado un poco como supeditada a esos ires y venires y también con una falta de presupuesto. Y no es que yo defienda el ayuntamiento de Tapachula, ni mucho menos, tengo muchas críticas, pero eso es lo que veo. Cuando hace 2 años hicimos un estudio sobre los municipios fronterizos de derechos humanos. Una de lo que decían las personas, y también participé en uno de la CEPAL sobre integración. En la ciudad de Tapachula, lo que decían las personas, los funcionarios de los gobiernos locales es, ¿para qué nos preocupamos? Primero, con relación a la migración en tránsito. La migración en tránsito es en tránsito, no se va a quedar aquí. ¿Para qué hacemos un esfuerzo de invertir recursos si se van a ir mañana? Esa es una. Y la otra es, no es nuestra competencia. Lo de la migración es competencia federal, no nos corresponde. Entonces yo creo que allí hay que buscar la manera justo de un involucramiento también de las autoridades locales, pero no solamente de Tapachula, ni de los 7 municipios estrictamente fronterizos del Soconusco con San Marcos, Guatemala, sino a lo largo, son 23 municipios fronterizos que tiene México con los 22 de Guatemala. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de justo de lograr estas 5 Cs, pero a lo largo de toda la frontera. Y eso solamente se logra con la participación de las autoridades locales. Y uno de los problemas que tenemos con las autoridades locales es que tienen una muy corta administración de 3 años. Entonces, al cabo de los 3 años, se da carpetazo y volvemos a empezar. Y tenemos que volver en el besamanos. Eso del lado mexicano. El lado mexicano. Tenemos que volver a Porque empezar. del otro lado pueden durar muchos años. Bueno, pero en el nuestro duran cada 3 años y otra vez hay que volver a empezar. Hay que volver a crear memoria, hay que volver a crear las relaciones, hay que volver a insistir sobre problemáticas. Cada vez parecemos como Penélope, dejemos lo que hacemos, que nos ha costado millones de pesos y de esfuerzos para tratar de lograr una política. Yo quisiera decir que para que logremos una política social y más que una política migratoria, porque de los dos lados, como ya se ha señalado, las condiciones en que vive la población del lado mexicano, pues son de pobreza. Las situaciones son bastante delicadas. En Chiapas seguimos teniendo problemas asociados digamos, al subdesarrollo. Tenemos problemas de oncocercosis, tuberculosis, leishmaniasis en comunidades indígenas. Y entonces, claro, frente a toda esta situación que se ha espectacularizado respecto a la migración en tránsito, pues todas las miradas se han volcado sobre la migración en tránsito. Pero tenemos una migración histórica que no nos hemos dado cuenta que se ha ido adelgazando. La migración de trabajadores agrícolas, guatemaltecos, torales,
para la economía del Soconusco. Pero si vemos las estadísticas del Instituto Nacional de Migración respecto al número de expediciones de tarjetas de visitantes trabajadores, pues nos sorprendemos que de 65,000 que habían en los años 90 son apenas 6,000 o 7,000 tarjetas. Y entonces, ¿cuál es la pregunta allí? ¿Qué estamos haciendo para que el trabajador guatemalteco, la trabajadora del hogar que históricamente venían, digan no, porque van a violentar mis derechos? No, no voy a México porque si paso la línea fronteriza me van a detener y me van a meter a la estación migratoria. Y para muchas comunidades estar detenido es una vergüenza comunitaria y no lo hacen. Y entonces tenemos las trabajadoras del hogar que históricamente llegaban, ¿ahora dónde están? En California, en Chicago, en otros lugares, pagando un alto costo con los traficantes. Gracias, maestra. Este es el panorama. Lo que identifico y ojalá sea o esté intentando recoger el consenso de la mesa del panel, es que efectivamente me gustó el término tejer y destejer. Hay una suerte, José Luis, y esto no es atribuible necesariamente a los gobiernos o solamente a los gobiernos, y es esta dispersión de esfuerzos. Tejer y destejer al pasar de los años. Y lo comentamos mucho, nos tocó además eh, a varios de nosotros. Había mencionado Luis Ángel Domínguez, que ya nos está acompañando, que también estuvo en nuestra embajada en Guatemala, que es el responsable de los epígrafes en el texto de este libro. Ya está, pero también estuvo en Guatemala, regresó de Brasil. Bueno, con Luis Ángel Domínguez, por ejemplo, también, entre otros muchos diplomáticos, hemos visto pasar, y hace poco en la Mexit, estuvo aquí la Mexit para una de las publicaciones que hicimos sobre el cierre de la cooperación y una valoración sexenal de la cooperación internacional para el desarrollo, y se mencionaba, entre otras cosas, la Comisión de Cooperación con Centroamérica, que era, ¿no?, el ejercicio, digamos, incipiente o inicial. Y luego pasamos por el Plan Puebla-Panamá y otros ejercicios, ¿no? Quizás un texto que seguramente yo traigo por aquí. ¿Dónde lo traigo? Acá está. El PDI, ¿no? Con la CEPAL, que es lo más reciente. Que este es un documento riquísimo. Es un gran diagnóstico. Además, justamente hablando de localías, de la dinámica local. Bueno, temo decir, y me hago cargo de lo que voy a decir, el ejercicio se perdió. Con la excepción, tal vez, José Luis, si tú me ayudas, si es el caso, de jóvenes construyendo el futuro en Honduras y Guatemala y sembrando vida, que están contemplados aquí. Pero hay mucho más que eso contemplado aquí de todas las partes, ¿no? Todos aportamos una parte para el PDI y el gran trabajo que hizo de la CEPAL y el grupo entonces de la hoy canciller Bárcena, ¿no? En la CEPAL, etcétera. Este tejer y destejer es terrible. Una dispersión de esfuerzos muy seria, muy señalada. Y yo regreso y con esto quisiera concluir para todos, para ya no además abusar del tiempo de las personas que nos acompañan, estudiantes, maestros, docentes, integrantes de instituciones públicas, etcétera, que apreciamos mucho que nos acompañen esta tarde con este tema tan denso y tan intenso, que además está tan bien recogido en este texto, en ensayos muy, muy puntuales, insisto, sobre un tema tan complejo. Antes que se me pase, además está aquí Joaquín Lozano, muchas gracias, nuestro director general de Acervo Histórico y Diplomático, quien es parte, ¿no?, de los responsables de este texto. Gracias por el patrocinio del acervo. Está aquí el embajador Ashentrup, muchas gracias, embajador, nuestro director general. Con algunos datos duros, y con esto cerramos, y ojalá lo podamos hacer, por el tema de la dispersión de recursos y de esfuerzos. Pero hablaba yo de esta paradoja de pobreza y pobreza extrema en los dos territorios más ricos, ¿no?,
de ambos países, que eso es verdaderamente, es un agravio. Em, pero hay datos duros interesantes como el comercio México-Guatemala. 2004, eso no ha cambiado, está en el texto, tú lo manejas, Jorge, y lo maneja la maestra Tucent, y no, pero los datos más o menos vienen siendo los mismos, no ha cambiado. 2.4 mil millones de dólares de comercio, aquí hay, dependiendo de la fuente, 2.000 mexicanos, 400 guatemaltecos o hasta 700.000, hasta 700 millones de dólares, ¿no? El superávit para México es muy relevante. Y el comercio México-Centroamérica, que también es un indicador relevante. Es decir, 8.7 mil millones de dólares, que esta cifra también cambia, a veces ha subido hasta 9.200, ¿no? También hay un superávit para México, pero este dato es relevante por algo con el que vamos a cerrar, que es un emblema, pues, de esta frontera que nos une, lejos de dividirnos, que es Tapachula. Y por el emblema, por lo que significa Tapachula, no por otra cosa. Pero tú bien decías, José Luis, el ejemplo de Walmart, Tapachula. Pero sí, los tapachultecos, dicho por el secretario de Economía Nacional, que hoy es alcalde, no nacional, perdón, estatal, ¿no? Alcalde electo. También por la alcaldesa. Bueno, ese es un dato duro de la Secretaría de Economía chiapaneca, pero también de la Secretaría de Economía de Tapachula. 3 de cada 4 pesos que ingresan a la economía tapachulteca están asociados a la migración en general y a Guatemala. Podemos decir que Tapachula, más allá de la capital, de Tuxtla Gutiérrez, es la economía más importante del estado de Chiapas. Entonces, es un poco contradictorio que hoy, y se menciona en el texto por varios de ustedes, hay una valoración quizás que borde en la xenofobia o en la reacción muy seria de los tapachultecos sobre la migración, que es una de las nuevas dinámicas, porque si revisamos la historia, es las nuevas dinámicas. Tapachula tenía otro perfil, digamos, económico, no hace muchos años, y hoy está marcado por el tema migratorio. Bueno, lo que quiero decir es que por Tapachula, por el puente 2, Suchiate 2, pasa algo así como el 70% del comercio México-Centroamérica. Y estamos hablando de hoy reconocidos 8.7 mil millones de dólares. El 80%. Barbaridad. Algunos de ustedes también lo mencionan y de manera muy puntual y además con algo de humor en el texto. Amanda Torres menciona el contrabando y lo recurre a Comitán, y es una gran verdad que me tocó también vivir, de los contrabandistas originales, ladinos, ¿no? De, 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 de Comitán, que pues debo decir que digo, y a eso me quiero referir, si tenemos un comercio, y también en el texto se toca, formal de 8.7, se dice, y a diferencia del texto, sí hay un estudio en la UNAM, que creo que no está muy lejos, es de 2008, ya no está tan nuevo, pero hablaba del comercio espejo, del comercio irregular, y era exactamente la cifra del comercio entonces, México-Centroamérica. O sea que si lo trasladamos a 2024, es más o menos entre 8 y 10 mil millones de dólares que no tienen registro formal. Es una barbaridad de dinero. Y aquí en el texto se menciona. Y es un viejo elemento que comentamos con frecuencia cuando estamos sirviendo allá, que el comercio México-Guatemala y que México-Centroamérica es mucho mayor de lo que hacemos con 4 o 5 países de la Unión Europea, de los más importantes, además Francia, España, ¿no? Es un dato duro, muy relevante. ¿A dónde quiero llegar y provocar un poco más, si me permites? Si no es provocación, Jorge. Es
si estamos hablando de la dinámica de las localías, y hay un comercio informal tan grande, tan robusto, y todo este comercio está asociado a la agroindustria. Ojalá, hablando de prosperidad de la frontera México-Guatemala, podríamos hablar de construir para no ir más lejos, se habla de muchas cosas en el PDI, pero de un valle de la tecnología, para no utilizar el anglicismo de aquí en California, ¿no? Pero bueno, eso no está a la vuelta de la esquina. El componente fundamental es el sector agroalimentario o agroindustrial de esa franja fronteriza, que quizás no hemos hecho el trabajo focalizado para rescatarlos. ¿Qué quiero decir? Cadenas de valor transfronterizas. Y para eso sí, si hablamos con Walmart o hablamos con todos los que del comercio irregular que tiene que ver de Comitán, el jitomate y la cebolla que se consumen en Quetzaltenango y en Guatemala capital, que no pasa por ningún lado. Es decir, pasa por la franja irregular del comercio entre los dos países. Y entonces, y de ahí el componente del comercio formal. El 70% de las exportaciones guatemaltecas están asociadas a la agroindustria. Si vemos la balanza comercial, efectivamente son 3 o 4 productos los que compramos y los que vendemos son también hacia el 50%, también tiene que ver con la industria agroalimentaria. Entonces no vamos a inventar el valle de la tecnología en la frontera, que lo podríamos ir proyectando, pero que deberíamos tomar e incentivar cadenas de valor transfronterizas con nuestros apicultores, con el cacao, con viejos productos, con el café, desde luego, pero con los nuevos, para surtir a cadenas de valor tan importantes como Walmart. Y comprar el jitomate en los dos lados y de manera regular. Y entonces sacar 10,000 millones de dólares de la oscuridad. Y eso generaría ingreso para los dos países, recaudación y más recursos para hacer esa frontera más próspera. De manera muy apretada estoy haciendo esta valoración general y quisiera sus opiniones y con eso cerramos esta tarde. Y perdón que abusemos de ustedes, pero es un tema bien importante y bien complejo. José Luis, empezaría contigo. Claro, lo que el ministro Cuetos está mencionando es un proyecto que él personalmente lideró, el consenso de Quetzaltenango, y efectivamente es algo muy atinado de generar cadenas de valor locales, regionales, por todo lo que acaba de mencionar. Y efectivamente hay mucho potencial y ese potencial ha costado. Porque seamos muy honestos, es difícil, tiene gran valor, pero es algo que requiere mucho esfuerzo. Y ahora, un tema, un factor importante en este caso es ahorita el tema de la interconexión ferroviaria. Hoy por hoy estamos mucho más cerca que antes a tener esa anhelada interconexión. Dejamos de tenerlos desde el huracán Stan y Mitch hace ya tiempo. Y hoy por hoy sí está mucho más cerca. Estamos pensando ya el próximo año, la línea K que va desde Ixtepec hacia Ciudad Hidalgo, que son 400 y cacho kilómetros, ya estaría en posibilidad de conectarse un par de kilómetros más hacia Tecunumán. Entonces, hoy mismo, inclusive hablando con nuevas autoridades de Chiapas, las autoridades electas ya tienen en la mira cómo conectar desde hoy mismo, inclusive a Puerto Chiapas, con un tramo de 50 kilómetros hacia Ciudad Hidalgo y de Ciudad Hidalgo a Tecunumán, justo tratando de empezar ya estas cadenas de valor o fomentar un comercio intraindustrial, específicamente lo agroindustrial, sin tener que esperar a la línea K del próximo año, que son los 400 y cacho kilómetros que mencionaba antes. Entonces, yo lo dejo ahí, sin duda es algo que nos beneficiaría muchísimo.
es algo que no necesariamente, los datos que mencionó el ministro no necesariamente se conocen y que efectivamente tenemos que ver a Centroamérica como un todo y ya sumando el comercio no es nada despreciable y es bastante en comparación con muchos de nuestros otros socios comerciales y aún así tiene un potencial todavía más amplio porque como bien señala el ministro, mucho está por debajo del agua, ¿no? Gracias, Luis. Ministro, más que una provocación, es una gran propuesta la que haces y es formalizar. Justamente lo que yo propongo en el capítulo es formalizar, es decir, institucionalizar mejor las relaciones bilaterales, porque eso da mayor predecibilidad, da mayor confianza y da mucho mayor funcionalidad, evitando justamente esta montaña rusa de las relaciones bilaterales. Ahora, quiero hacer un punto adicional en términos de no solo es importante institucionalizar las, valga la redundancia, instancias de la relación bilateral, sino fundamentalmente al interior de ambos países. En el caso mexicano, creo que estamos siendo testigos y desde mi punto de vista con una enorme preocupación de un proceso de deconstrucción de las instituciones del Estado mexicano en muchos sentidos y eso es preocupante. Y aquí quiero platicarles, y dicen que una fotografía habla más que 1000 palabras, yo diría que una anécdota también habla más que 1000 palabras. Hace aproximadamente 15 años fui coordinador de un gran proyecto para fortalecer las capacidades de las cancillerías de Guatemala, Honduras y El Salvador en materia de protección y defensa de derechos humanos de personas migrantes. En pocas palabras, el gran y espectacular trabajo que hace esta casa, la Cancillería Mexicana en términos de protección a nuestros mexicanos en el exterior, la idea era compartir esas buenas prácticas y fortalecer las capacidades de las cancillerías de estos 3 países para que ellos también pudieran defender a sus personas migrantes en México, en Estados Unidos o donde estuvieran. Y aquí es donde justamente me doy cuenta que la dificultad para cooperar muchas veces entre México y Guatemala o entre los propios países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, es justamente su gran debilidad institucional. A ver, dentro de las secretarías de Estado en prácticamente todos los países del mundo, generalmente las instituciones más fuertes y más institucionalizadas son los ministerios del Interior, en nuestro caso Gobernación, y los ministerios de Relaciones Exteriores. Bueno, lo que yo encontré, y miren que el caso de Guatemala es el más avanzado de los 3 comparado con El Salvador y con Honduras, es que había una enorme debilidad institucional en la Cancillería guatemalteca. Y justamente lo que hicimos fue fortalecer esas capacidades. Hubo mucho financiamiento de 3 fundaciones internacionales para poder hacerlo. Y como yo digo, logramos llenar el barril de agua en términos de las capacidades y del compromiso de ese pequeñito servicio exterior guatemalteco, salvadoreño y hondureño también, para que se apropiaran de la responsabilidad de la defensa y protección de los derechos humanos de sus personas migrantes. Pero ese barril que llenamos de agua estaba lleno de agujeros. Y por lo tanto, la penetración política, el bajísimo nivel presupuestal, los enormes cambios de personal, los nombramientos políticos, terminaron haciendo que ese barril que habíamos llenado de agua, es decir, de capacidades, poco a poco se fue filtrando y se fue saliendo. 5 años después del proyecto, fue frustrante ver cómo todo lo que se había avanzado, todo ese compromiso que se había conseguido, toda esa enorme capacidad de los cónsules guatemaltecos, salvadoreños y hondureños en México y en los Estados Unidos para proteger a sus migrantes, se fue perdiendo poco a poco. ¿Qué quiero decir con eso? Sí, me encanta el Plan Integral para el Desarrollo de América Central, pero creo que el punto número 1 donde México debería de cooperar mucho más generosamente hacia nuestros hermanos centroamericanos es justamente en el fortalecimiento y construcción institucional. No hay desarrollo, no hay políticas públicas, no hay posibilidad de generar espacios para la administración de la migración, para la administración de los temas agrícolas, si no hay instituciones fuertes. Si no hay instituciones, no hay política pública. Esto nos sirva, el caso guatemalteco, el caso hondureño, el caso salvadoreño, para vernos en ese espejo en términos de la deconstrucción de las instituciones en este país. Si queremos buenas políticas públicas, necesitamos instituciones fuertes. Y a este país nos tomó prácticamente 100 años construir las instituciones que tenemos. No podemos permitir que se deconstruyan esas instituciones porque necesitamos mucha política pública y menos política. Gracias, doctor. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que hay que incentivar las cadenas de valor transfronterizo y hay distintas cadenas que podemos identificar.
pero yo soy un poco escéptica porque algo que está sucediendo en la frontera sur es que si nosotros indagamos un poco atrás de los actores que están atrás de ese comercio espejo, pues nos vamos a llevar muchas sorpresas, entre las cuales pues está la presencia del crimen organizado, la proliferación de la violencia que cada vez se hace mucho más fuerte y bueno, la cooptación de esos territorios y la presencia en esos territorios en donde tienen un rol muy importante. No sé, pero lo que está pasando ahora en frontera con Malapa, ¿no? Entonces, en esas zonas donde tenemos comunidades que se han ido a Huehuetenango, ¿no? Si nosotros habláramos un poco más de lo que está sucediendo con la migración, am, la contención migratoria tiene sus dos lados, positivo y negativo, y el negativo es justamente la proliferación y fortalecimiento de una industria perversa de la migración. Los secuestros que se producen entre Ciudad Hidalgo y Tapachula están a la orden del día. Ya inclusive para hacer investigación académica, no es tan fácil. O sea, te interceptan las personas que van en las motos y te dicen, no lo queremos volver a ver por acá. Entonces, yo creo que ese sí es una fuerte limitante. Sin embargo, hay que buscar los mecanismos para que efectivamente así suceda, no solamente, digamos, en la región del Soconusco, sino a lo largo de varios lugares donde hay trabajadores fronterizos que van y vienen y donde hay posibilidades. Por ejemplo, en la región de Tabasco, donde antes no llegaban tanto trabajadores transfronterizos porque, pues, para llegar a El Ceibo tenía que transitarse por una carretera más de 40 kilómetros que estaba destapada, pero justamente después del stand, esa carretera se habilitó, que se usó como una vía alterna para cuando se cerró la del Soconusco, y ahí hay una dinámica muy interesante, trabajadores que llegan a la recolección de distintos productos agrícolas, trabajadores guatemaltecos, digo yo. Y bueno, pues sin duda hay todo un tema con relación al tema de este comercio ilegal, por ponerle un nombre. Nada más se para uno en el punto del Sabinalito, que está al lado de un retén del ejército, y ahí pasan camiones de toneladas que llegan a un ejido donde hacen el trasvase de costales a quintales a la luz del día, ¿no? Y entonces son miles de millones de pesos en cemento, en huevos, en pollos, en maíz, sobre todo en maíz, y que no es maíz de la región, es maíz de toda la región, de todos los 4 estados fronterizos. Y bueno, pues yo creo que ahí tenemos un reto muy importante para trabajar. Muchas gracias, doctora Rojas, muchas gracias, doctor Esquiabón, cónsul Velasco, muchas gracias, Alvarado, perdóname, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. No sé si tengamos tiempo y eso ya la producción, creo que me dicen que no, que ya nos tomamos todo el tiempo. Entonces, lamentablemente no habrá una sesión de preguntas y respuestas, pero creo que ha sido muy rico este diálogo. Muchas gracias por una vez más acompañarnos, por estar aquí en su casa, el Instituto Maestre Romero. Muchas gracias. Buenas tardes.